Danos like y suscríbete a nuestro canal de YouTube para más de perspectivas de la danza desde la mitad del mundo. Antonio, Antonio, yo ya me voy a ir. Antonio, Antonio, yo ya me voy a ir. Estoy esperando al niño a ver qué me va a decir. Estoy esperando al niño a ver qué me va a decir. 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 Buenas noches y bienvenidas a Perspectivas de la Danza desde la mitad del mundo. Yo soy Max McClure y me acompaña, como siempre, Cindy Cantos. Hola, buenas noches. Hoy estamos lunes 24 de mayo, la batalla del Pichincha, posesión de nuevo presidente de la República del Ecuador. Y además tenemos invitados muy especiales el día de hoy. Quiero agradecerle a Miguel Palacios por acompañarnos desde Guayaquil. Estamos no internacionales, pero interprovinciales. A David Patricio Albarracín desde Quito, que está haciendo un taller de contact. Y a Omar Aguirre, que está aquí al lado de nosotros, acompañándonos desde casa aquí en Guayaquil también para grabar este episodio tan divertido. ¿Y de qué es lo que vamos a hablar? Pues justamente de eso que está dando mucho que hablar en este momento, que es Herodita. Herodita empezó como una coreografía que se estrenó en Monotemáticos del Movimiento en el 2019 y que Max y yo tuvimos el placer de ver en vivo. Herodita luego sacó un corto de 15 minutos también, como en videodanza, un montón. Para Fragmentos de Junio. Para Fragmentos de Junio. Y ahora, la película, que dura... Herodita, la película. Herodita, la película. 40 minutos, ¿no? Versión 2, versión 3. Yo quiero empezar por preguntarle a Omar, ¿cómo, bueno, a los tres, ¿no? Pero ¿cómo surgió Herodita? ¿Qué estaban haciendo ustedes que de repente fue así como que, ok, ya pues, hagamos de esto una obra? O sea, prefiero que hablen los chicos, a ver qué Hablen los chicos. ¿Qué dicen ellos? Bueno, no sé si Omar considere que esto empezó antes, pero yo considero que empezó antes. En un principio era una investigación para crear una pieza entre Omar y yo. Y por ahí empezó el trabajo, empezaron a lanzarse ideas y luego Omar vio la necesidad de que se adhiera a alguien más y él dirigir. Y entonces yo dije, invíteme a Miguel, por favor. Y Miguel aceptó genialmente y nada, empezó el trabajo. Y de ahí, no sé, Miguel, ¿tú quieres continuar con lo que ocurrió también a partir de que empezamos a trabajar como equipo? O sea, hablando como en cuestiones de relaciones y demás, no tanto como del proceso, sí es tal cual como lo cuenta David. David me escribe y me hace esta pregunta de si estaba interesado en trabajar y me acuerdo que nos sentamos en un café en el Malecón 2000 y ahí Omar me contó junto con David cuál era la idea, ¿no? En ese principio me acuerdo que lo único que se tenía era esta imagen de los tendales de cacao. Era como lo único que existía, bueno, por ahí un poco abordar todo lo que giraba en torno a esto de los tendales de cacao. Y nada, yo súper emocionado y agradecido de poder trabajar. Nunca había trabajado con Omar. Conocía su trabajo, sí, pero nunca había trabajado con él. De hecho, Omar ahí hasta me confesó que, según él, yo sé que yo le caía mal, no, mentira. No, pero Omar sí me ha dicho que él creía que yo era así medio especial, ¿verdad, Omar?
Pero no, en realidad yo estaba muy emocionado porque, bueno, con David, tampoco es que habíamos trabajado, pero habíamos tenido como muchas posibilidades de improvisar y bailar juntos en los jams de Contact. Y siempre pasaba algo, ¿no? Siempre era como muy bonita la química que yo sentía que tenía con esta persona. Entonces eso también como me motivó muchísimo a incorporarme en esta aventura. Bueno, claro, la idea bueno, Herodita aparece después, ¿no? Como nombre, como la necesidad de poner un nombre y por una consecuencia. Pero lo que dice David es verdad, o sea, yo lo llamo a David porque ya venía trabajando anteriores monotemáticos con él, una primera pieza que fue con Carolina Piper y él, ¿no? Cuando recién nos conocía a David. Entonces, y después aparece otra posibilidad de otro monotemático y baila él con Jenny Carvajal, ¿no? Entonces estábamos como ya viniendo trabajando un buen rato, ¿no? Y se me ocurrió algo porque venía con la idea del tendal de cacao, porque ahí, no sé si tú te acuerdas un poco, una de las cosas que a mí me quedaría latente un poco era mi trabajo en el Parque Histórico. Ujú. ¿Te acuerdas que trabajamos bastante tiempo en el Parque Histórico? ¿Y qué hacía yo? Peón. Muy pocas veces trabajaba yo de otro personaje, pero en esta obra cómica, diría cómica e histórica, se llamaba El Gran Cacao, que Lucho Mocay lo montaba, y estábamos todos los fines de semana ahí un buen tiempo trabajando, y el olor a cacao, el peón, en los momentos de break, me la pasaba acostado, casi la mayoría En los acostados sacos. en los sacos de cacao. Igual como Pato con piensa, sí. Así estábamos. Siempre estábamos. Entonces, se me quedó tan grabado esa idea del tendal, y un día dije, chuta, tenía la necesidad de hacer literalmente un trabajo solamente con hombres, 2 hombres, ¿no? De moler el cacao, pisar el cacao, qué sé yo, y hacerlo en un ambiente, ¿cómo se llama? No es natural, sino al aire libre. Entonces, esa es la idea que yo le propuse a Patricio, e incluso hasta había una mujer, ¿no? Que pasaba alrededor muy lentamente, desnuda, bañada en cacao. Pero me había quedado casi muy, ¿no? Demasiado obvio, ¿no? Entonces, pero nace de esas necesidades, esa necesidad del gran cacao, de alguna manera históricamente para mí, ¿no? Históricamente para mí, del hecho de trabajar con esta idea. De ahí, ¿cómo nace? Nace a partir de full improvisación, de pautas de improvisación, nace también de conversar con el equipo, ¿no? Aparece Miguel, cuando Pato yo le digo, ¿sabes qué? Porque justamente yo estaba un poco enfermo y digo, prefiero estar desde afuera, y eso estar coreografiando adentro y afuera para mí era un poco complicado. Entonces me dice, Miguel. Yo digo, dale, me cae mal, pero trae. No. Y comenzamos a trabajar, improvisar, ver cómo trabajaban ellos, es muy importante, ¿no? Y cómo poder entendernos, ¿no? Comunicarnos. No es que uno tenga clara la película, ¿no? Lo interesante de todo esto es que uno no tiene clara la película. Y me gustaba, porque en la mitad del proceso sí les dije a los chicos, no sé a dónde va, pero me gusta. Porque a veces uno puede tener fórmulas, creo, como equipo, como coreógrafo, como lo que sea, uno puede tener fórmula, pero me parece interesante y justamente en esta versión cinematográfica no hay una fórmula, nos aventuramos, porque nadie es cineasta. Primera vez hacer una cuestión de video, comprometernos a hacer una cosa así, uy, pero ahí está, ese es el resultado, es una aventura interesante, compleja, porque vienen otros ángulos, ¿no? Otras directrices, otros pensamientos. Entonces, sí, ahí está un poco el cuento de cómo empezó. Cindy ya dijo que nosotros tuvimos la suerte de ver esta obra cuando aún se presentaba presencialmente, en vivo, y se sentía como una atmósfera muy particular y muy lindo, una energía muy raro, porque es una obra muy rara, muy rara, pero a la vez tiene momentos muy tiernos entre ustedes dos. Se nota como la conexión que ustedes desarrollan en el escenario, así, qué sé yo, entre amigos, entre hermanos, entre amantes, hay como esa ambigüedad. Entonces se notó desde la primera vez que Cindy y yo lo vimos que era una obra muy especial, y obviamente ustedes
han tenido éxito llevando a una segunda versión y ahora a una tercera versión con la película. El corto y después la película. ¿Cómo se iba, de su punto de vista, enriqueciendo la obra Cada formato. con cada formato, cada repetición, cada nueva encarnación de la obra? Porque obviamente en la primera obra que nosotros vimos, siento que no había música, no había sonido. Y en la segunda versión había una muy linda música que aparecía. Y de ahí en la tercera versión hasta Toda la... una banda creo sonora creo que es maravillosa. la misma cantante que aparece en la película, de pronto me equivoco. Pero Y además todo un trabajo de sonido. Entonces se elaboró mucho desde la primera versión a la última. De pronto nos pueden contar acerca de todo eso. Esas adiciones y cómo se iba evolucionando la obra. Quiero hablar. Toca Como los primero. sonidos de la película. Cri, cri, cri. Toca Pajarito. primero, Miguel. A ver, sí, en definitiva creo que la obra fue, no sé si la palabra es evolucionando, porque curiosamente siento que es como el mismo material diversificado, no sé. Eh, para la segunda versión, que es yo lo llamo como el piloto que hicimos para Fragmentos de Junio, porque claro, fue algo mucho más pequeño, presupuestariamente incluso, o sea, hablando incluso en cuestiones de presupuesto, de logística, era algo muy pequeño y muy sencillo que fue un esfuerzo de los cuatro para poder participar en el festival. Y ya cuando tuvimos esta oportunidad de hacer crecer el trabajo, pues dijimos, bueno, si lo vamos a hacer, tenemos que hacerlo bien. Porque si es que lo de Fragmentos de Junio, con un equipo muy pequeño, había salido un trabajo bonito, o sea, ¿para qué? O sea, salió como algo muy bonito. Para esta nueva versión teníamos que hacer que eso termine de estallar. Y ahí sí, yo creo que por un lado está el qué es lo que nos permite el lenguaje audiovisual. Como lo decía Omar hace un momento, nosotros no somos cineastas, nos encanta el cine, pero no somos cineastas. Entonces ahí, cuando se involucra la mirada de David Grijalva, desde su mirada del cine, acompañada por la mirada de Omar, entra lo que es la narrativa, ¿no? O sea, como permite que darle cierta atención a algunos detalles que quizás en la obra presencial no tenían tanto peso. Es como que de repente podías enfocar la mirada en otros lugares, por un lado. Y por otro lado, que ahí sí es algo que yo me saco el sombrero y digo, wow, es el trabajo de sonido que hizo justamente Quique Landívar, para la película. Porque yo Miguel, intérprete, no, o sea, jamás imaginé qué era lo que iba a pasar en relación al sonido hasta que lo escuché. Y ya cuando lo escuché, me di cuenta de verdad de por qué es audiovisual, ¿no? A veces nos quedamos solo en lo visual y nos olvidamos de que hay una cuestión de la sonorización. Y creo que una de las cosas más importantes es justamente lo que acabo de decir, de la narrativa, que si bien existe en el plano cinematográfico, visual, también existe en la música. ¿Qué nos está contando? Perdón, no la música, el sonido. ¿Qué nos está contando el sonido? Cómo genera estas variaciones de ritmo, de intensidad, de atención, de humor, de muchas cosas más. Nada, o sea, siento que eso fue lo que yo creo que ahí también, una de las cosas que necesito mencionar ahorita es confiar en el director, ¿no? Omar tenía una idea muy clara de lo que quería en el sonido. Quique nos hizo una primera propuesta, Omar dijo, ok, esto no, esto tal vez, esto sí, y Quique, que también es un genio, termina de cachar lo que Omar pedía y hace esta sonorización que pues nada, que es lo que ya saben que es. Yo creo que una cosa importante que decir, cuando decía no somos cineastas, es como así como, ups, qué miedo, ¿no? Porque estamos en un área que no nos pertenece. Pero de alguna manera todos somos medios locos. Pato salía con unas ideas y decía, oye, pero tal cosa, y tú eras así, tú eras,
todos éramos así como, chuta, estamos volando muy alto. Miguel también, oye, que no sé cuánto. Igual en el sonido. Y en el momento de conversar con el cineasta y con el músico, ¿no? La composición sonora, que es Quique, le dábamos nuestras pautas, a veces voladas, así voladas, que normalmente uno dice, no, eso no se puede. Pero era necesario. Era necesario que nosotros no seamos profesionales en eso, pero sí seamos soñadores, porque eso también les hacía soñar al cineasta y a Quique, ¿no? También a audiovisual. Y yo creo que hay una cosa muy interesante que es el conjunto. Yo venía justamente caminando de mi casa para acá, porque ya no hay bus, venía caminando y digo, hay una cosa muy bacán que es el conjunto. Lo terrible sería que algo protagonice más y algo se minimice algo, una cosa. Pero yo creo que la idea del conjunto, tanto visual, la parte trabajada, estructurada, que más allá, que yo también me autocritico como proceso, también, sin ser tan tajante, pero también veo que lo sonoro, lo visual y toda la parte de producción se fue como engranando, ¿no? Engranando. Y este engranaje es muy importante porque ese es el resultado. Porque sí, podríamos estar viendo que algo no funcionó, pero lo otro lo complementó. Entonces, es un trabajo colectivo, es un trabajo, diría, horizontal, que es difícil la parte de horizontalidad. Fue direccionadamente hacia la horizontalidad, para que no tenga ese sentido vertical, determinante. O sea, aquí era muy importante, y creo que desde que empezamos de Herodita, la conversación. Conversemos. ¿Qué pasa? ¿Por dónde va? Más allá que el director diga, no me parece esto. Pero no había una determinación. Lo digo en lo personal. Yo he tenido muy directores a veces muy rígidos, ¿no? Eso es lo que quiero y no tuve chance de mirar para atrás, ni de opinar. Entonces, yo creo que todo el trabajo, y justamente este trabajo audiovisual, fue el conjunto de todo, de todos los otros lenguajes, los otros pensamientos y la escucha. Muy importante la escucha. Creo que una de las cosas que Quique tenía cuando recién empezó y que a mí nos sorprendió a todos, es que yo no lo conozco, como la mayoría, yo no los conocía, pero Quique se me acercaba, ¿y qué tal música? ¿Qué música tal cosa? Y iba anotando, iba escribiendo, y no llegaba la música. Yo cuando estaba todo editado no llegaba la música, era así. Y pero Quique, nos presenta un buen material, pero no, como que no encajaba. Y ya en ese último material ya no había no había palabras. Pero yo creo que era importante ver, escuchar y poder complementar las cosas. Eso es lo que yo veo, el conjunto de todo. Yo solo podría agregar, ya que mis compañeros han dicho todo lo que pienso también, solo podría agregar, valga la redundancia, que a la obra se ha agregado profundidad. Creo que tanto desde el movimiento como, digámoslo de esta manera, desde la parte teatral también, y así como en la parte audiovisual y lo sonoro, bueno, en la parte visual y en lo sonoro, cada cosita ha ido agregando profundidad, tanto desde la expectación como desde nosotros como intérpretes, ¿no? A mí me parece que cuando pensábamos, desde que remontábamos la obra, ¿no? Para la escena, cada ensayo enfocado en una presentación profundizaba la obra. Después la soltábamos un poco, nos salió otra presentación, luego el corto y se profundizaba otras cosas que como decía Miguel, que nos interesaban, ¿no? Que aparezcan. Luego apareció la posibilidad de hacerlo grande y de hacerlo con un sonido más detallado y se empezaron a profundizar muchísimo las cosas. Y en ese sentido, recalcar lo que dice Omar, ¿no? La apertura que creo que, bueno, el cine danza tiene esta complejidad de siempre estar... de siempre realizarse a dos voces, ¿no? Mínimo a dos voces, una parte la dirección cinematográfica y otra parte la dancística. Y en este caso es muy interesante el proceso, o se dio el proceso de una manera muy interesante, cuando una perspectiva que podría parecer súper técnica, bien del sonido, bien desde la imagen, ayudaba a profundizar algo en la danza. Y eso creo que es algo que solamente llevándolo al video danza, solamente así
encontramos ese tipo de profundidades en la interpretación, en nuestro propio movimiento. Y a mí me pareció muy enriquecedor esos puntos de vista interdisciplinares, si se quiere, ¿no? Eso nada más. Vámonos un poquito a la película que Max y yo tuvimos el honor de ver el día sábado. Esta escena en esa casa antigua, con ellos vestidos como de patrones de hacienda, la mujer que pasa, ¿cómo surgió esa escena? Porque la escena en el campo se me sentía muy cercana hacia el corto de 15 minutos y también en la representación escénica. Pero de repente esto como que me dejó así como que, ¿por qué está ahí? Porque yo sé que yo puedo hacer mis propias interpretaciones como público, pero quiero que me cuenten ustedes también. Voy a empezar de esa yo, escena. ahorita voy a empezar, ¿ya? Ya. Me explico bien, ya déjeme peinarme. Escénicamente había una idea de esto, por decir el gesto, un apretón de mano. Era un discurso desde la pelea, desde la competencia. Ya venían peleando anteriormente como animales, como salvajes, como trogloditas. Pero ahora volvamos a un cierre, a un final de estos dos hombres o estas masculinidades o este macho, ¿no? De nuestra cultura, ¿no? De nuestra sociedad, que también es como un desmoronamiento. Pero se acercaba mucho a este engranaje, no sé si a estas quiebres, ¿no? A estos monopolios que también tienen que ver con la política, que tienen que ver con todos los partidos y toda la corrupción, desde el plano de hombres, ¿no? ¿Cómo se llama? Machista o patriarcal. Entonces, escénicamente tenía como esa carga. Entonces yo les decía a ellos, bailense un tango, pero sin ser tango. Entonces era como el último tango, el último adiós, el último baile, el último cierre de este par de hombres viejos o esta sociedad vieja que tendría que derrumbarse, por decirlo así. A veces no hay palabras escritas, están un poco en la cabeza y lo que yo les venía diciendo. Entonces, yo veía que estos personajes podrían, les decía en los ensayos, piensen que están en un gran salón, un salón elegante, con candelabros, qué sé yo. Entonces era un gran salón casi, no sé si presidencial o un gran salón elegante de alguna época, y justamente se fueron buscando locaciones, y entre esas locaciones apareció este espacio. Entonces, por ahí, no sé si los chicos quieren seguir un poco la... Yo, bueno, ya he hablado del director, es prácticamente lo que tengo en mente. De ahí lo que podría sumar es que veía también la forma de relacionar en que esta obra básicamente a mí son dos hombres relacionándose en diferentes formas durante 40 minutos, ¿no? Entonces los vemos pelearse como bichos, los vemos intentar hablar, los vemos intentar manipularse, los vemos ponerse uno sobre el otro, los vemos hacer cosas igualitos. En fin, o sea, vemos diferentes etapas de esa relación, ¿no? Y creo que a mí me parecía muy interesante estos vuelcos que Omar nos daba en las improvisaciones, ¿no? De decir, bueno, ahora improvisen como salvajes y ahora improvisen como políticos o ahora improvísense como dueños de hacienda, no sé. Entonces, estas improvisaciones a mí me parece que eran como juegos de improvisaciones que al final se hilaron y agarraron sentido al ponerlas todas juntas, ¿no? Y al ponerlas todas juntas vimos que siempre, o yo a lo menos entendí que siempre estábamos bailando desde la relación, ¿no? Y me parecía súper interesante tener esta idea de que la gente en BBD o sea, muy salvajemente se relaciona, pero y al final puede pelear, puede estar de acuerdo, puede hacer cosas juntos, pero también cuando están en su cotidiano puede pelear, puede hacer cosas juntos, pero también cuando están elegantes pueden pelear, no sé cómo decir.
de diferentes maneras nos relacionamos en diferentes contextos y eso a mí me parecía muy rico en el total de la obra, ¿no? Eh, Miguel, te paso la voz. Bueno, creo que, bueno, sí, sumando un poco a lo que dicen mis compañeros, cuando quisimos hacer ya esta versión más desarrollada, una de las cosas que entendíamos de la posibilidad del cine era que uno puede graficar literalmente lo que quiere, o sea, lo que quiere es que vea el público, ¿no? Lo que quiere es que vea el espectador, que ya no necesitas atravesar la imaginación, por eso incluso esta escena en la que nos comemos el chocolate, que ustedes recordarán que no existía originalmente, sin embargo eso fue algo que se le añadió porque sabíamos que teníamos ahora esta posibilidad, que también abre a múltiples lecturas. Disculpe que te interrumpa, Miguel, pero respondiendo, o sea, reaccionando a esa escena, fue muy difícil para Cindy y para mí ver esa parte de la obra. Digerir. O sea, sí, es una cosa grotesco y es a propósitamente. Entonces nosotros nos dimos cuenta que estábamos haciendo así, mirando, o sea, no a la cámara, sino... Terminó. ¿Qué pasó? Ya pasó, claro, ya pasó. Sí, o sea, es una parte que yo lo veo como muy interesante, importante para la obra, pero grotesco, difícil de ver. Claro. Es que era el llevar al máximo justamente eso que se trabaja en esa escena. Nosotros consideramos que el segundo cuadro es el clímax de la obra, entonces justamente por esta razón es que luego llega lo que decía Omar, ¿no? El acuerdo, ¿no? Después de esta llevada al extremo de la idea de la masculinidad más grotesca del hombre, llega esta parte en la que volvemos a ser civilizados, ¿no? Entre comillas, ¿no? Entre comillas, Civilizado, claro. exactamente. Socialmente civilizado. Y nada, como esta casa surgió un poco por esto que mencionaba Omar, queríamos representar estatus, queríamos presentar poder, queríamos llevar también como a un lugar de lo fantasmagórico, por eso también una casa abandonada. Venida menos, claro. Y venida menos, estos personajes ahora salían como de las paredes, como si desprendieran de ese papel que ya se está rasgando, ¿no? Entonces, nada, fue una decisión consciente de querer presentar o acentuar mucho más en esa idea del poder. Pero ayer me gustó mucho que hablé con alguien y me decía, claro, en ese final, ya final, cuando aparece este último cuadro en donde se van entrelazando los tres espacios, los tres momentos, es como al final son los mismos hombres, o sea, son los mismos hombres que el mismo hombre del campo, el mismo hombre de grotesco, salvaje, en ese no lugar teatral, y ese hombre de la ciudad pudiente, poderoso, son los mismos hombres al final de cuentas. Y claro, al final se trata de eso, de cómo la masculinidad, o sí, cómo la masculinidad nos pesa, por lo menos así es como yo lo fui leyendo o entendiendo, cómo la masculinidad Matar nos al patrón, pesa, claro. nos atraviesa, exacto, cómo nos habita el patrón y el siervo a cada uno de los hombres, y cómo soñamos, ¿no? Con llegar a ese poder, que también podría ser una de las tantas lecturas posibles. Eso, creo. Me resuena un poco lo que dijo Max al principio, un poco tratando de entender lo que es un momento, que decía que es una obra extraña. Justamente alguien me escribió, después yo le digo quién, me dijo, no entendí, no, hay alguna cosa que no... Y yo trataba de entender, en lo personal no me gustan las cosas muy obvias ni muy literales, y justamente se los decía a ellos, esto... Vamos a hablar sobre peones, pero no se van a estar vestidos de peones. Vamos a hablar de cosas políticas, pero no tiene que ver poner nada político. O sea,
tiene que haber extrañeza, y justamente al cineasta yo les decía, yo quiero que en cada cuadro tenga una mirada diferente, una mirada del bicho, que la lagartija mirando, qué sé yo, y acá son los fantasmas de la casa que miran, y en la parte de la primera, los trogloditas comiéndose ese chocolate, era una mirada casi como infantil, ese ojo del niño como mira una cosa muy cercana, ¿no? Entonces, sí, tiene mucha extrañeza, tiene caminos raros, como caminos en los cuales no son reales, ¿no? Donde puedes jugar, y el cine tiene esa fantasía, ¿no? Tú te puedes meter por ahí, te atraviesas, y eso es lo interesante, ¿no? Entonces, recalcando un poco la idea que tú hace un momento hablaste de la mujer en el espacio, nos podemos ir un poco para atrás, el momento de que Pato nos dice, chicos, ¿qué tal si la música al inicio del montaje, ¿no? ¿Qué tal si podría ir un arrullo? Probemos a ver qué pasa. Entonces vino con la idea de Melissa, la voz, la había escuchado, yo no la conocía para nada, y se probó y concuerda. Había una contradicción, pero al mismo tiempo le daba un peso, lo pesaba, ¿no? Lo equilibraba, por decirlo así, el trabajo, porque era un trabajo hecho por 3 hombres, por ponerlo en literal, ¿no? Entonces, esa música que te da tanta suavidad y tanta frescura, que al mismo tiempo se puede contradecir, y la voz de ella le da esa sensación, ya que estábamos trabajando de alguna manera fue apareciendo, y en una época donde se van desbaratando toda esta, en desorden, la masculinidad, el que es ser hombre, el que no sé cuánto, el patriarcado, la característica de la voz, ¿no? y el arrullo le daba una suavidad que lo llevaba por otro camino. Entonces, en el último cuadro que aparece Melissa, que aparecía un buen tiempo en las grabaciones, pero tratamos de tratar de que no aparezca para que sea más sutil la cosa, de alguna manera se le sugería al cineasta que sea como más un fantasma, para que no sea un presente. Que sea un presente, pero fantasmagórico, ya que la casa era fantasmagórica, por decirlo en fantasmas bonitos, ¿no? Eso te podría decir un poco la extrañeza de eso, ¿no? Yo tengo una última pregunta y con esto yo creo que podemos cerrar. De mi punto de vista, más allá de la narrativa no narrativa, ¿verdad? De todos los cuadros, el alma de esta obra es la relación entre los dos personajes. Y como ya hablaron un poco de lo que propusieron, o sea, los 2 hombres salvajes en ese segundo cuadro, los 2 hombres del campo y los 2 hombres de la sociedad civilizado, entre comillas. Cuéntenme, y esta pregunta es más para ustedes que para Omar en realidad, ¿qué sentían mientras bailaban? O sea, más allá de la narrativa, ¿qué sentían bailando con Pato? ¿Qué sentían bailando con Miguel? O sea, ¿qué surgía de lo sensorial, de lo emocional, de la experiencia de bailar esta obra y de relacionarte con el otro personaje en escena? Voy a empezar con algo y luego capaz Miguel me interrumpe, no sé. Pero así como en primera, a mí de entrada, al tener estas premisas de la improvisación, que más que personajes siento que formulaban energías y que estas energías mutaban, ¿no? como presencias. Al tener un Miguel con diferentes presencias, era interesante para mí cómo yo reaccionaba a esos diferentes Migueles con los que me enfrentaba, ¿no? Entonces tenía un Miguel súper salvaje y juguetón con el que decía, wow, puedo despertar mi yo salvaje y juguetón también, que me encanta. Y también tenía un Miguel que se ponía a ratos como su corbata y empezaba con movimientos más baleteados, ¿no? Y eso era también otra relación. Y entonces para mí era muy enriquecedor porque, como se venía diciendo al inicio, surgían cosas, ¿no? Cuando bailábamos en los jams de improvisación
que a mí me interesa mucho. Y acá fue como profundizar en eso. Y nada, fue de entrada como un placer poder ahondar con alguien esta relación de diferentes modos, ¿no? Me encantó eso. No sé, Miguel, te paso la voz. Lin. Guay. Bueno, creo que es recíproco, de verdad. Uno sabe, o sea, todos los que estamos aquí somos bailarines, bueno, o actores bailarines, y saben lo que se siente cuando encuentran un partner con el que las cosas fluyen. Y yo siento que David es ese partner con el que las cosas fluyen. Es que no sé cómo decirlo de otra manera, porque yo he bailado con otras personas y me doy cuenta de que mi relación con David, que aunque no, porque fue algo muy desde el inicio, teníamos como varias herramientas que nos permitían entrar en una misma sintonía. No significa que siempre fue fácil, obviamente también teníamos nuestras dificultades, obviamente que tenemos puntos de vista que por muchas veces son completamente diferentes, pero siempre existía esta posibilidad del juego. Yo creo que el juego es lo más importante dentro de la construcción de la obra, bueno, o uno de los aspectos más importantes, que como lo decía David, junto con las premisas de improvisación de Omar, él nos permitía desarrollar a unos niveles que, que traspasaban nuestras expectativas por lo regular. Y que cuando ya estábamos en la acción, eh, nos divertíamos muchísimo. Creo que es eso, nos divertimos mucho. O sea, yo creo que si hay una manera de decirlo es que David y yo nos divertimos mucho haciéndolo. No sé, seguramente, no lo sé, no me puedo poner en su lugar, pero yo me divierto mucho bailando con David. Me siento muy seguro bailando con David. O sea, es muy bacán cuando tú bailas con alguien y sabes que esa persona está pendiente de ti, y que esa persona también sabe que tú puedes cuidarte a ti mismo, ¿no? Son unas relaciones muy interesantes que propician la danza y el arte escénico. Y dentro de la obra, creo que también remarco lo que dice David, más allá de ser personajes, éramos como estas múltiples presencias que se iban relacionando a lo largo de la obra y una relación que muy poco psicológica, por decirlo de algún modo así, a la ligera, y mucho más corporal, de sensaciones, de estas sensaciones que nos invitaba a tener Omar. Eh, Porque me acuerdo que una vez un chico nos preguntó así, y si la relación de los personajes, no sé qué, que el conflicto, que el protagonista, antagonista, y yo le digo, no, no, simplemente somos dos cuerpos relacionándose en base a premisas que seguramente estamos sintiendo cosas, pero esas sensaciones son inefables y son meramente corporales. Son sensaciones que nacen justamente de estas relaciones que fueron surgiendo en base a las improvisaciones, que quedan grabadas en el cuerpo y cuando estamos en la acción detonan. Entonces, para mí es eso. O sea, y cada vez que yo bailaba la obra en vivo, y obviamente cuando la grabamos también, pero es diferente, esta sensación de diversión, esta sensación de a ver qué pasará hoy, porque la obra también tiene muchos momentos improvisados. Entonces, permitía justamente eso. Yo quiero recalcar algo muy bacán. No sé, claro que para los que hemos dirigido, hemos trabajado, hay una cosa que el ojo, a veces uno trabaja con otras personas también y de repente, a ver, déjame ponerlo claro en el asunto. En el caso de ellos, mi ojo no se despegaba de lo que yo podía ver. Me divertía también viendo la construcción, lo que iba saliendo y el engranaje de ellos, ¿no? Cómo se comunicaban. Pero tengo que decirlo y lo seguiré diciendo casi que todo el mundo, tienen un plus.
tienen un plus. Ellos bailan también, no solamente en escena o en el video o en la película, sino que hacen un baile también de transacción, que es la parte de producción. Una de las cosas más feas que tenemos la mayoría de los artistas que dicen, no la quiero tomar, que esta vez es delicada porque no tenemos mucha información o también riesgo. Pero mi respeto, o sea, ellos sobre ese peso tan grande llamado producción, que gracias a ellos se pudo realizar la película y se han realizado muchas cosas, ¿no? Y eso, un gran cariño para ellos sobre el trabajo de interpretación, dancístico, qué sé yo, y trabajo también de producción. Con mucho cariño. Con mucho cariño y Abracito. también abracitos. Con mucho cariño y también con mucho agradecimiento a Omar, Miguel y David Patricio por Erudita, porque agradecimiento por poner esto en el escenario, por ponerlo ahora como videodanza, en un momento en que, bueno, ya todos sabemos y no quiero andar en esto, el arte es tan vulnerable en estos momentos, tan frágil, pero estamos ahí, seguimos haciendo, intentamos seguir presentándonos, mostrando, compartiendo, colaborando, y entonces para mí es como muy chévere además haber visto desde la primera Erudita presencial y ahora también este videodanza. Estoy muy conmovida y emocionada y agradecerles por eso, por seguir artisteando. Y que siga volando, que siga volando. Sí, no sabemos o a dónde sea, va. muchos éxitos para Erudita. La película, la secuela. Perdón, solamente una cosita que creo que no partimos el hecho por qué se llama Erudita. No sé, se lo dejo a los chicos porque ellos justamente vinieron de Esmeralda ahora, justamente un homenaje. Ajá, lo vi. Ellos ¿Por qué se llama Erudita? Bueno, como decía, no sé si querías hablar, Miguel, pero bueno, ya empezaré yo e intentaré decir la mitad. Creo que cuando surgió la posibilidad de un arrullo como musicalización de la obra escénica, en principio no teníamos idea ni de quién era, o sea, yo le escuché a una compañera y me enamoré de esa canción y la propuse acá porque era lo que estaba haciendo y estábamos buscando opciones y como dijo Omar, fue genial, o a mí me pareció así, me pareció que calzó y dije, bacán, esto es. Y luego nos enteramos que la cantautora se llamaba Erudita Huila, que es una cantautora de arrullos esmeraldeña, y pues... Miguel, ¿continúas? ¿Quieres decirlo? Pues nada, para empezar de que ahorita que estuvimos en Esmeraldas nos enteramos de que se pronuncia Eródita y no Erodita. Ay, perdón, Estaba pronunciándolo. verdad. Un año pero nada, para nosotros realmente, ¿La conocieron en Esmeraldas? Sí. Claro, la conocimos. Fuimos a su casa. Miércoles, jueves por ahí. El viernes le presentamos la película, tuvimos todo un evento en Esmeraldas que fue genial porque terminaron cantando Eródita y su hermana Rosa Huila y fue espectacular, o sea, fue un regalazo. Así como... Pero bueno, la cuestión fue un poco de estas decisiones casuales, no sé si casuales o... No sé, es que es extraño justamente, y yo creo que tiene que ver mucho en la manera en la que hemos desarrollado esta obra y que nos gusta. Y creo que Omar también, no sé, como que entendiendo un poco su manera de trabajar, veo que es justo lo que mencionamos de la extrañeza, el decir, ¿y por qué no? ¿Y por qué no se puede llamar Erudita la obra? ¿Y por qué no le ponemos un arrullo? ¿Y por qué no se baila el tango? ¿Y por qué? Y esta extrañeza hace que la obra... que no sé cómo ponerlo en palabras, de verdad. Es como, necesitábamos un nombre, le habíamos puesto esta música, habíamos conocido esta cuestión del arrullo, de repente al final del proceso este universo masculino empezó a equilibrarse con unas presencias femeninas y decíamos, vale, que esa presencia femenina esté enmarcada en la obra. ¿Y cómo? Poniéndole el nombre de Eródita. Eródita, bueno. Y así fue como surgió. Y de pronto esta decisión tan, no sé cómo decirlo,
de repente detona otras posibilidades, como haber estado este viernes en Esmeraldas con estas leyendas vivas de la cultura afroesmeraldeña. Y claro, que para una persona, por ejemplo, y perdón si me extiendo, pero cuando nosotros le fuimos a presentar esta opción de presentar la película al Museo allá de Esmeraldas, no entendían, no decían, pero ¿por qué se llama Herodita y la película no tiene nada que ver sobre ella? Y de paso, Herodita es como la hermana no famosa, porque son 2 hermanas, y la más famosa es Rosa Willa. Entonces, había una cuestión que ellos no entendían. Pero es como el decir, ¿y por qué no? O sea, es algo que simplemente a uno como artista le mueve y que uno desarrolla esta intuición de decir, yo quiero esto, ¿y por qué no? Porque al final es algo nuestro. Y nada, yo creo que fue un poco así. Y agradezco que haya sido así. Porque son estas decisiones que, insisto, que detonan otras posibilidades. Que creo que es algo que tiene que ver con el no querer tener siempre el control. O sea, el por qué queremos tener siempre el control. Cuando la obra es lo que cada espectador vea. Y creo que eso también es importante de este trabajo. Que genera múltiples lecturas y que a nosotros no nos interesa en ningún momento imponer nuestra idea. Ni siquiera yo, o sea, yo como intérprete, hasta que vi la película, yo dije, de eso se trataba. Mira, todo eso ha pasado. Porque claro, uno no tiene la posibilidad de verse desde adentro y bueno, ya me extendí, pero nada, estoy full agradecido en realidad por todas estas coincidencias, casualidades, destino, magia que el arte permite. Gracias. Y trabajo. Tenía que hablar para eso. Y trabajo, es que es verdad. Sí. Y trabajo, Sí, mucho trabajo, o sea, totalmente. puede ver todo este tipo de cosas, fantasía, toda la inspiración, toda la locura, pero para tener un resultado así es trabajo. Trabajo duro, compromiso, ganas. Y full ensayos de ellos, full Claro, entrega. totalmente. Todo. Totalmente. Muchísimas gracias otra vez. Que tengan una linda noche. Estamos compartiendo este podcast el día sábado. Y bueno, gracias a los que nos escuchan y nos ven. Gracias Omar, gracias Pato, gracias Miguel, gracias Max. Hasta la próxima. Gracias, Chao. Un abrazo, chao. Gracias, amigos. Chao. Gracias. Perspectivas de la danza desde la mitad del mundo es producido por Enavan Productora. Nos dedicamos a promocionar la danza a través del diálogo y la reflexión. Para preguntas y comentarios, escríbenos a info@enavant.es o a nuestras redes sociales, enavant.es en Instagram y Enavant Productora en Facebook.